¿Qué tal? Me da mucho gusto que podamos un lunes más reunirnos para continuar con nuestra enseñanza respecto al tema de la siembra de iglesias misionales. Hemos venido avanzando en la comprensión primero del concepto de una iglesia misional y espero que ya a la luz de la clase 4, que es nuestra clase de hoy, podamos tener un poco más claro el concepto de iglesia misional, porque ya a partir de hoy vamos a enfocarnos más en la práctica. Seguirá habiendo reflexión, diálogo, lecturas adicionales, aportaciones al material que veremos en la clase, pero nuestro enfoque va a ser propiamente ya más dirigido a la parte práctica de nuestro curso. Y bueno, este lunes 23 es una bendición contar con el apoyo de Lupita, como siempre. Ella nos va a auxiliar para que podamos avanzar sin tropiezos en nuestra sesión del día de hoy. Yo estaré atento al chat, tanto el chat en WhatsApp, y trataré de estar atento al chat de la clase, pero no les aseguro que pueda en razón de la diferencia de horario que tendremos en estos días, pero estaré atento para cualquier apoyo que requieran. Por lo menos sí creo que podré hacerlo en el chat de WhatsApp de nuestro curso. Ya empezamos hoy con el texto que les pedí que todos lo vean ya listo, ya incluso empezamos a leerlo. Principios prácticos de siembra de iglesias. Durante esta semana que transcurrió hubo algunas asignaturas. Como es un libro de texto, tiene mucho material de trabajo, cuestionarios, eh, preguntas de reflexión, aplicación, eh, y no espero que ustedes puedan contestarlo todo. Es más correcto decir, no solamente no espero, sino no les estoy pidiendo que lo llenen todo. Sí les pido que traten de tener una lectura global del material que les asigno, comprender los conceptos clave y, dado que es un enfoque práctico, ver la parte de aplicación. Traten de desarrollar lo más que puedan en la aplicación, porque aquí es donde sacaremos jugo, dado la perspectiva de este curso, que es un curso en el área de la pastoral, que es de la teología práctica y que es misionología o siembra de iglesias, incluye evangelismo, eclesiología, pero está orientado hacia la parte más práctica. Por cierto que no les he preguntado, pero aprovecho para hacerlo hoy y pónganlo ahí en el chat del Zoom. También lo pueden hacer en el, si es factible, en el chat de WhatsApp. Si ustedes están interesados en involucrarse en un proyecto de siembra de iglesias o solamente están tomando el curso como parte de su preparación integral en la escuela, pero tal vez algunos, además de que es una materia que hay que cursar de acuerdo al diseño curricular del curso, tendrían tal vez interés en participar activamente en una labor de siembra de iglesias. Si es así, entonces todavía les pediría que tengan más cuidado en la parte práctica y si es posible, cuando les piden hacer una cosa, hacer un equipo de oración, hacer su lista de oración, integrar equipos como veremos hoy, váyanlo haciendo porque esto va a permitir que realmente se lleve a la práctica, no solamente en la parte conceptual de clarificar, que ya en ese sentido ganaríamos mucho a clarificar el concepto, comprender cuál es la visión de las iglesias misionales, cómo se pueden sembrar iglesias misionales. En su momento, Dios sabe, nos puede llevar por diferentes caminos y nunca sabemos si en el paso del tiempo, digamos, yo tuve un curso sobre esto y ahora que Dios me cambió de ciudad, que estoy con un proyecto de misiones o estoy en otro país y me gustaría poner mi granito de arena. Bueno, sacan sus apuntes, revisan su material, echan mano de su libro y en su tiempo el Señor les va a permitir.
ser parte de este gran proyecto de Dios que es anunciar el mensaje, el Evangelio del Reino. Nosotros iniciamos los primeros 3 cursos con una reflexión más amplia que la de este texto sobre la fundamentación bíblica y teológica de la iglesia misional. Es muy diferente, y espero que a alturas de esta clase ya lo podamos por lo menos vislumbrar, es muy diferente una iglesia que siembra iglesias, una iglesia con trabajo misionero o una iglesia misional. Una iglesia con trabajo misionero que siembra iglesias tiene como parte de su ser iglesia la extensión del reino, ¿no? Es parte del trabajo, como hace evangelismo, educación cristiana, adoración, trabajo con niños, con jóvenes, parte del proyecto global es, de cierta manera, o participar o apoyar las iglesias bautistas en general, levantan ofrendas para misiones nacionales, para misiones globales, y esto pues es parte de la obra misionera, pero esto no quiere decir una iglesia misional, no es una iglesia que tiene un cachito de su vida para la misión, sino que es una iglesia misional, es decir, una iglesia cuya razón de ser es la misión de Dios y se estructura, se organiza, planea, ora, equipa, capacita, trabaja, adora para la misión de Dios. Por eso fue necesario, por esta ampliación del concepto, que empezáramos con los conceptos del reino de Dios, con el concepto de misión de Dios, con el enfoque cristológico, especialmente en relación con el modelo de Jesús que encontramos en los evangelios y que es el fundamento de la obra misional de la iglesia, y también la importancia suprema que tiene para una iglesia misional el contexto, porque tiene como parte de su ADN el ser parte de la transformación de su comunidad. No solamente en el aspecto espiritual. La iglesia misional tiene una teología más integral. Incluye aspectos económicos, sociales, relacionales, de salud emocional, de salud mental, de cuidado de la salud física, de trabajo en la promoción del bienestar de la comunidad, todo lo que es la presencia de una comunidad de fe insertada en un contexto social como un fermento del reino. Sal que sala, luz que alumbra, como fermento del reino. La iglesia se hace presente como parte de una gran obra de transformación, porque el reino de Dios, recuerden que el reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia es la señal, es la proclamadora, la que anuncia, pero el reino es donde el Señor se hace presente y a veces lo hace incluso más allá de las fronteras de una iglesia local. Pero ahí la iglesia se inserta, cumple su ministerio, colabora, coopera, se suma, incluso podría sacrificar su propio liderazgo y sumarse al liderazgo de alguien, un líder social, hay un grupo de vecinos que están con un proyecto de transformación y la iglesia se suma como parte de, sin aspirar a tener ningún control del proyecto o dominación de los recursos. Es con un espíritu de servicio y de colaboración. No es fácil, pero es un desafío muy hermoso el que lo podamos hacer. Ahora vamos a considerar los primeros 3 aspectos que el hermano Ortega llama fundamentos básicos de la siembra de iglesias. Y me parecen muy buenos los 3. Eso vale la pena que los revisemos en la sesión de hoy. En la primera parte vamos a revisar los primeros 2, la oración y la visión-misión. Y en la segunda parte, el último de los 3, que es el principio eclesiástico, el concepto de iglesia. Y nos vamos a incluso avanzar una parte, un primer capítulo más, de capítulo 4, de la segunda parte del libro. Así que hoy tendremos en esta sesión 4 principios que vamos a abordar. El principio de la oración, el principio de la visión y la misión,
el principio eclesiástico y el principio del hogar como el lugar clave para establecer la misión. ¿Cómo solemos hacerlo? Pues déjenme compartirles aquí en la pantalla la, eh, los objetivos de la clase de hoy, una información muy básica para que no dependamos mucho de la pantalla, pero hoy empezamos con los principios prácticos de una iglesia misional que yo les decía tiene que ver la, eh, con la con el libro. Es que estoy tratando de que no quede yo fuera de la pantalla, que me puedan ver. Ahora sí, creo que así me pueden ver. Creo que de maneras me veían, pero creo que me ven mejor. Entonces, los principios prácticos de una iglesia misional veremos en la primera parte los primeros dos, en la segunda parte el tercero de la primera parte y el primero de la segunda parte. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ir empezando en la primera parte, la oración y la misión, propósito y visión. Voy a explicarlo cuando lleguemos a la segunda temática de hoy, porque cambié el orden y estoy agregando una palabra, y ya lo explicaré por qué hicimos este cambio en la manera como el libro del hermano Ortega lo conceptualiza. Haremos algunos pequeños cambios y también agregaré cosas durante el curso para que no sea una simple repetición del libro que se la podrían ahorrar simplemente leyéndolo, pero necesitamos aportarles algo más para que sea útil en realidad la exposición. Y vamos a ver los objetivos de la sesión de hoy. Tenemos 4 objetivos porque son 4 principios. Y les decía que vamos a empezar con los primeros 2. El objetivo de la oración, el objetivo del principio de la oración. ¿Y cuál es el objetivo que tendremos hoy en este primer tema? Que ustedes puedan, al final de la sesión de hoy, entender por qué es necesario contar con un plan de oración personal y por qué es conveniente contar con un equipo de oración que se integre como una red de apoyo espiritual. Ese será el primer objetivo, que tengamos claro esto, sepamos cómo se hace, valoremos su importancia. Y en segundo lugar, el segundo objetivo, que tiene que ver con la parte de la misión y la visión, es comprender el lugar que ocupa en su plan de siembra de iglesias misionales, el propósito, o también yo lo uso como un sinónimo, aunque después explicaré por qué es un matiz diferente que me parece importante, y la visión, la visión. Creo que algunos del grupo tomaron el curso de liderazgo con la hermana Lupita y me parece que por ahí les usaron el librito que yo escribí, el pequeño libro de un gran líder, en donde trato el tema de la visión y el propósito. Podían incluso, si lo tienen en la mano, no ahora mismo, pero durante la semana repasarlo, porque agrega elementos más a este concepto de visión, propósito o misión. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando con el contenido del curso de hoy. Estoy en el primer capítulo del libro del hermano Ortega. Ya hemos revisado los objetivos y vamos a empezar con el principio de la oración. Pues nosotros tenemos cada uno una experiencia distinta con la disciplina espiritual de la oración. ¿Cómo aprendimos a orar? Bueno, también yo escribí un libro que se llama La oración que cambia tu vida. Por ahí anda también disponible, si alguno tiene interés, nada más que es nada más está físico, pues me dice y con mucho gusto vemos cómo podemos hacérselo llegar. Es un libro pequeño sobre el Padre Nuestro. Y en la parte final del libro les comparto una pequeña, en el prólogo y en la parte final, les comparto una pequeña historia personal. Cuando yo era niño, mi recuerdo de mi educación cristiana, mi educación espiritual, es breve, no tengo muchos recuerdos. Claro que recuerdo cuando íbamos a la iglesia y
Mi mamá me llevaba a la escuela dominical o con mi papá y nos integraban al coro de niños para cantar en Navidad o cantar en la Semana de Pasión. Esos son mis recuerdos de la niñez, ya un poco más grandecito. También íbamos con mi papá a una iglesia como un obrero laico. Él colaboraba en esa iglesia como un laico, pero estaba prácticamente a cargo de la iglesia. Y recuerdo nuestros domingos en la iglesia, y él era una persona muy sociable, así que se quedaba a comer con la gente y hasta el culto en la tarde. Y éramos parte del mobiliario del templo, los niños, los hijos del pastor, el pastor laico, mis hermanos y yo. Y mi recuerdo de oración, ¿cuál es? Cada noche, cuando antes de dormir, mamá nos decía a los tres hermanos: hijos, vamos a orar para que puedan dormir, y orábamos el Padre Nuestro y le agregábamos la parte final del Salmo de la oración vespertina: en paz me acostaré. Seguramente algunos también lo conocen. Así que esta fue mi experiencia de niño de oración. Ya de adolescente, cuando llegué a la iglesia donde crecí, me llamó la atención un diácono de la congregación, de la iglesia, que era un hermano encargado de un culto de oración que había entre semana. Y él tenía pues no sé si decir de prestigio, un reconocimiento en la congregación de un hombre de oración. Así que no era extraño que él se encargara del culto de oración de entre semana. Y alguna vez yo tenía interés en acercarme a él para que oráramos, y le dije: hermano, ¿me puede acompañar a orar? Digo: sí, claro, Rafa, pásale, vamos a orar, vamos allá al frente. Y me llevó al frente del templo, y había un reclinatorio y nos pusimos de rodillas para orar, y oró por mí. Y ese recuerdo lo tengo ya de adolescente. Ya un poco más adelante, como joven, nos gustaba hacerle preguntas al pastor: oiga, pastor, ¿y usted cómo hace esto? Oiga, pastor, ¿usted cómo hace lo otro? Y un compañero le preguntó: oiga, pastor, ¿usted cómo ora? ¿Cuáles son sus horas de oración? Y nos contestó algo que, fíjense, a la fecha lo sigo recordando, me parece muy, muy especial. Nos dijo: mi vida es una vida de oración. Y ya. Tal vez algunos pensábamos que nos iba a decir: pues lloro en la mañana, a tal hora, y algo así, o hago así, o me levanto en la madrugada, o lo hago por la noche. No, simplemente nos dijo: mi vida es una vida de oración. Yo creo que ni hasta la fecha todavía comprendo muy bien todo lo que eso significa. Imagínense ya jovencito, pero me impresionó. Y yo no sabía muy bien cómo traducir eso en la práctica, pero si ustedes saben, pues me auxilian y me mandan sus observaciones y sus recomendaciones respecto a lo que es una vida de oración. Tal vez estemos muy cerca si vemos el modelo de Jesús como una vida de oración. Pero tómense unos minutos. Voy a pedir a Lupita que detenga un poco la clase y se den unos 5 minutos, 8 minutos, para que hagan dos cosas. Primero, tomen notas ustedes sobre su vida de oración. ¿Cómo fue su vida de oración? ¿Cómo aprendieron de niños, adolescentes? ¿Qué ha significado? ¿Cómo lo hacen? Y después de que ya pasen 2, 3 minutos tomando algunas pequeñas notas, daremos tiempo a que aquí también en el Zoom pues puedan participar. Tal vez 3, 4 de ustedes puedan decir: pues ha sido así, así. No espero de todos una historia de éxito. Tal vez algunos podamos decir: pues la oración no ha sido muy fuerte, o la oración, yo lucho con la oración por esto otro, porque no me siento que me nutra, o porque caigo en algo muy repetitivo, porque siento que no sé, no quiero dar tampoco ideas, pero tómense unos minutos, detengan tantito el Zoom, dense este tiempo para compartir, y cuando Lupita considere que es el tiempo, les vuelve a dar la voz y participen. Tómense unos minutos para participar, compartir su vida de oración, y después le pediría a Lupita que continúe con él, con él, con la clase. Muy bien. Si pueden compartir también por el chat para que yo pueda estar al tanto de su conversación, sería muy bueno. Entonces,
Les decía que cada quien tiene una experiencia diferente. Pero tengamos poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo en la iglesia, sabemos, porque se dice en la escuela dominical, se dice en los cultos, en los mensajes del pastor, en el día a día de la iglesia, en las conversaciones, sabemos que la oración es importante. O sea, nadie desconoce como cristiano la importancia que tiene la oración en la vida de un creyente. Y qué decir cuando se trata de alguien que está integrado en la tarea misionera o en la tarea evangelística o en algún tipo de liderazgo que tengamos en la iglesia. Pero antes de que vayamos un poco más adelante, también me gustaría que ustedes y yo reflexionemos en que el mundo contemporáneo, este mundo postmoderno en el que vivimos, también nos plantea desafíos a la oración. No profundizo mucho en esto, pero sí les hago algunas observaciones generales respecto a lo que la vida contemporánea implica a la oración. Primero, estamos saturados. Salimos muy temprano a trabajar, regresamos muy tarde a la casa, son días intensos, a veces son distancias largas de transporte, en ocasiones bajo estrés. Si trabajas por resultados, pues hay un estrés, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, hay que cubrir una cuota, es estresante. Si estás en el ámbito educativo, hay que tener calificaciones, mantener a un grupo, en fin, no tengo que abundar mucho en esto. Y sin duda que la saturación de la vida moderna plantea un reto para la oración. También agendas llenas, ¿no? De una reunión a otra, compromisos, incluyendo los compromisos eclesiásticos. Hay reunión del comité de tal, hay reunión del comité de tal, hay una tarea de un grupo que hay que hacer esto, hay que, pidieron voluntarios para limpiar, voluntarios para pintar, voluntarios para... Entonces, en general, las iglesias locales descansan en algunos pocos, en la mayoría de actividades de la iglesia. Es probable que este principio de 80-20 también se cumpla en la iglesia. Y quiere decir que el 80% del trabajo que se realiza lo hace el 20% de la membresía. Entonces imagínense cómo andamos con las agendas saturadas. También es verdad que el mundo de hoy está muy, muy inclinado a lo exterior, lo que es visible, lo que se ve. Y más cuando estamos en la cultura de la pantalla, ¿no? Uno puede ir por una avenida grande en una ciudad y todos son luces, todos son pantallas. Se acerca uno a las tiendas, todos son pantallas. Hay mucho hoy de trabajo físico, de gimnasios, de cuidado de apariencia personal, de cirugías estéticas, de cremas, de tratamientos, en fin, de spas. No tengo que abundar mucho en que el mundo moderno está muy, muy inclinado a la exterioridad y nos da poco espacio a la interioridad. Claro que también en la cultura posmoderna hay una revaloración de las cosas de Oriente, de las culturas autóctonas, del pluralismo, del multiculturalismo, y eso también se ha prestado a que incluso entre algunos cristianos haya yoga y meditación, y, retiros para desintoxicarse y para tener una vida interior. Sabemos que también esto es parte de la cultura de hoy, pero no necesariamente eso significa lo que para ti, para mí es una vida de oración. Así que es un reto también para el presente en lo exterior. La vida de la familia. No se encuentra mucho tiempo para estar a solas con Dios y orar. Ya lo mencionaba yo, la vida de la iglesia, que también implica muchas cosas por hacer. Estamos en un mundo muy superficial, todo es rápido, todo es light, todo es superficial, todo tiene que ser fácil, facilitamos todo. Entonces hemos creado una cultura de lo fácil. Nos pasamos la cabeza pensando cómo facilitamos que la gente compre, cómo facilitamos que la gente se transporte, cómo facilitamos que la gente vaya a la iglesia, cómo facilitamos el mensaje, cómo facilitamos la adoración. Todo queremos hacerlo fácil para que la gente pueda responder. Hay un mundo de mucha competencia. Entonces, la mucha competencia, incluso a niveles del mercado religioso, déjenme usar esa expresión un poco inadecuada, pero me permite explicarme, porque hay muchas ofertas religiosas.
Entonces la gente busca lo que es más fácil. Y esto también significa que es un desafío para la construcción de una vida de oración. Y esto genera en algunos cristianos un gran sentimiento de culpa. Soy un mal cristiano porque no tengo una buena vida de oración. Y lo he intentado de veras, pero me quedo dormido. Por más que me pretendo levantarme, no lo logro, estoy fulminado. Entonces uno anda cargando en su vida cristiana y más en el liderazgo con una culpabilidad porque uno no es un buen ejemplo de una vida de oración. ¿Les pasa a ustedes? Tal vez alguno diga, anóteme en la lista, yo soy de esos que se sienten culpables porque quisiera tener mejor vida de oración. También es un reto la religiosidad. Y me refiero a lo que criticamos mucho del catolicismo, ¿no? Que rezan y no oran, que repiten una oración aprendida de memoria, a veces sin darse cuenta que están diciendo y ya terminan y se acabó. Déjeme decirles que si somos autocríticos, también algunos cristianos evangélicos caemos en la religiosidad de oraciones ya aprendidas, repetitivas, superficiales, y en algunos casos que lo que hacen o buscan hacer es apantallar a los que escuchan, ¿no? Y engolamos la voz y usamos palabras domingueras y énfasis espirituales y bueno, ustedes me entienden que esto es lo que se llama una religiosidad. También es un reto, o levantar las manos y ponerle mucho enjundia, mucho entusiasmo, y cerramos los ojos o nos tiramos al suelo para arrodillarnos. Y yo no estoy diciendo que esto no represente para muchos hermanos un corazón sincero, que realmente así es como buscan su tiempo de oración. Pero también es verdad que viéndolo en las pantallas, en los líderes que se siguen, como que se aprende, ¿no? Y se repite una cierta religiosidad. También es un reto el énfasis en la cantidad. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuántos días de la semana oras? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Y como si lo importante fuera medir con el reloj y la importancia de la oración fuera la duración que tengo en la oración. No desconozco que hay un valor importante en las jornadas de oración, en las veladas de oración, en las madrugadas de oración, tienen su lugar, tienen su importancia, pero no son más valiosas o menos por el tiempo que duran, sino por algo con lo que quiero cerrar este momento. El objetivo fundamental es la comunión con Dios. Entonces, bajo este criterio, hay que desarrollar una vida de oración que permita tener comunión con Dios, porque ese es el objetivo. Cuando me refiero a la oración personal, la que uno hace con eso, no me refiero a la oración comunitaria, sino a la que Jesús nos dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta en tu aposento, habla a tu Padre en lo secreto. Comunión, intimidad con Dios. Esto sería algo que dejo en sus corazones. Si ustedes logran desarrollar una vida de oración que les permita intimar con Dios, tener comunión con Dios, estamos alcanzando el objetivo. Todos conocemos cómo en la Biblia hay un amplio testimonio acerca de la importancia de la oración. ¿Qué personaje viene a su mente? Yo creo que muy probablemente el personaje de Daniel, ¿no? Que oraba 3 veces al día. Por cierto que los musulmanes nos llevan la delantera, ellos oran más de 3 veces al día. Pero Daniel abría sus ventanas en dirección a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Es un personaje ejemplar en ese aspecto. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos preciosas oraciones de reyes, de profetas, de líderes, tal vez de la hermana de Moisés. ¿Recuerdan la oración que ella, la oración que de ella se recoge en el texto bíblico? O la oración de Salomón cuando él dedica el templo, o los salmos de David llenos de oraciones de gratitud, de alabanza, y muchos
muchas oraciones de lamentación, un lamento, tanto colectivo como personal, como alabanza colectiva y alabanza personal, y que la Biblia es un amplio testimonio de la importancia que tiene la oración. ¿Y qué decir de Jesús? ¿Y qué decir de Pablo? ¿Y qué decir de esa iglesia naciente en Jerusalén, cuyo estilo de vida daba testimonio de una intensa vida de oración? Así que no tengo que exagerar para decirles que en el perfil de una iglesia misional, la oración tiene un lugar preponderante. Una iglesia misional, podríamos tenerlo como una tesis para la clase de hoy, es una iglesia de oración. Una iglesia que ora, una iglesia cuyo liderazgo tiene también un liderazgo espiritual de oración. Cuando hablamos del liderazgo espiritual, hablaremos de ello mucho más adelante, pero déjenme ponerlo como un pequeño paréntesis. No cabe duda que dentro del liderazgo espiritual, una clave es el liderazgo en la oración. Si el que está al frente de un grupo, no es el líder en este aspecto, es una necesidad que debe de cubrir lo más pronto que pueda. Y aquí tomemos otro pequeño descanso, bueno, no descanso, paréntesis. Vamos a hacerle un stop a la clase para que ustedes puedan participar. Y la pregunta sería, ¿quién ha sido en tu vida tu modelo de oración y por qué? ¿Quién ha sido o fue o sigue siendo en tu vida tu modelo de oración, tu ejemplo y por qué? ¿En qué consistir? Tómense unos 5 minutos y compartan a algunos de ustedes. Seguramente viene a su mente porque si lo tengo, lo tengo. Si no lo encuentro es porque no tengo. Y también podemos justamente aceptar que no tuvimos a nadie que fuera nuestro ejemplo de oración. Pero tomen unos minutitos y puedan ustedes compartir también este aspecto de la vida de oración. Muy bien, vamos a continuar. Vamos un poco más de lleno al material del capítulo 1. Sin duda que hay dos modelos en el Nuevo Testamento que sobresalen por su vida de oración, Jesús y el apóstol Pablo. En Jesús hay algunos aspectos que vale la pena recordar. Y estamos usando Lucas 5:16 y Lucas 6, versículo número 12. Primero Lucas 5, verso 16. Dice de esta manera. Él, por su parte, habla de Jesús, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lo primero que es muy importante es que Jesús, antes que enseñar sobre la oración, la modela, la ejemplifica, la muestra. La mejor forma de enseñar es mostrar. Haga de cuenta que yo les quisiera decir, ¿saben, jóvenes, hermanos queridos, hermanas, qué es una mano? Pues fíjense que es una parte del cuerpo, es un miembro del cuerpo consistente en tal, 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 está estructurada de tal manera. Y otra forma es decir, aquí está. Estoy mostrando, yo puedo explicar, puedo conceptualizar, pero es muy poderoso cuando yo puedo mostrar. Jesús modela la oración, ejemplifica una vida de oración, ¿sí? Él se retiraba para orar. Y en Lucas 6:12 dice también respecto a la oración, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Fíjense cómo, otra vez Lucas, sabía que fue Jesús a hacer a la montaña,
y sabía qué tiempo estuvo allá. Así que fue algo que seguramente fue sobresaliente. Y es el mismo Lucas el que dice algo interesante, que también me gustaría compartirlo con ustedes ahora. Solamente Lucas lo dice así. Por eso déjenme encontrar el pasaje. Por aquí deben estar. Yo creo que ya lo pasé. Pero estoy buscando un pasaje en donde hay algo que fue sobresaliente. Como que no lo estoy encontrando, pero ahora le voy a decir, con razón, todavía no llegaba yo allá. Lucas 11 dice, verso 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Esta es la segunda parte. Se muestra, se testifica, pero también se enseña. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Lo importante aquí es que cada personaje bíblico que estamos considerando es un personaje en donde la oración tiene un peso muy importante. Así que también encontramos lo mismo en el apóstol Pablo. Ahora, hay muchos tipos de oración. A mí me llama la atención que la que más nos gusta es la de petición. Y ustedes hagan el ejercicio en sus iglesias, se pueden, si ustedes están a fuente de un grupo o cualquier cosa, digan, hermano, por favor, nos llevan una oración de gratitud y va a empezar. Padre, te pedimos que, hermano, espérame, una oración de gratitud o de alabanza. Padre, te rogamos que no falla, porque ya tenemos introyectado en nuestro cerebro que cuando oramos pedimos. Bueno, por supuesto, la oración de petición es una de las formas de oración y es muy importante porque oramos como hijos al Padre, pero la oración para una iglesia misional incluye la gratitud, la intercesión y la petición. La gratitud, la intercesión y la petición. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. También búsquenlo por favor en sus Biblias. Romanos 1, 9. Dice así. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Vean el verso 10. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Aquí hay una petición. Pablo estaba pidiendo que Dios abra puertas para que él pueda ir a la iglesia de Roma. Es una oración de petición estratégica respecto a una visita pastoral y misionera. Efesios 6. También busquen, por favor, Efesios 6, verso 18 y verso 19. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que, cuando hable,
Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Otra vez, es una oración enfocada en que el Señor abra puertas para que el Evangelio, el mensaje pueda llegar y ser escuchado. Todo eso tiene que ver con qué ora la iglesia misional. Se ora por el lugar al que el Señor está poniendo el corazón de un líder o de un grupo. Una nueva colonia, una nueva ciudad, un nuevo poblado, una nueva región, un nuevo canal digital. Estamos tratando de ir a un campo nuevo, que puede ser virtual o físico. La oración es clave para, antes incluso de ir como Pablo, ora por su viaje, porque el Señor abra puertas. Y es muy importante que una iglesia misional ore para que Dios abra puertas en la región, en los liderazgos locales de esa región, en las autoridades de esa región, en las condiciones propicias para que sea en ese lugar o en esa región. En fin, hay muchas cosas que considerar cuando se está orando como una oración que es parte sustancial del enfoque de la iglesia misional. Hemos leído algo aquí en el pasaje de Efesios. Oren en todo momento, dice el apóstol. Oren en todo momento. Porque una parte fundamental de la oración, que es tal vez una parte para algunos poco atractiva, es la disciplina. Y sin duda que un equipo sembrador o un líder sembrador exitoso va de la mano de disciplina, trabajo y constancia. Y la oración ya es disciplina, trabajo y constancia. ¿Y tú qué haces en la obra? Oro. No, no, de veras, ¿qué haces? Oro. No, no, en serio, te estoy preguntando, ¿tú qué haces? O sea, como que la oración no sea una parte importante de un proyecto de siembra de iglesias y de un proyecto misionero y de una iglesia misional. Es parte, como hemos visto, esencial en la vida de Jesús y fue parte esencial en la vida del gran misionero que fue el apóstol Pablo. Pero no todo es petición, es también gratitud y es también intercesión. Intercesión es orar a favor de otros. Petición es orar por nuestras necesidades particulares. Y gratitud es reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y somos agradecidos. Y créanme que le da un espíritu distinto, una cultura distinta, una dimensión distinta al trabajo misional cuando se hace desde un corazón agradecido, que puede tener la vida de oración sustentada en una actitud de gratitud. Dicen los especialistas que la gente feliz es gente agradecida. Si quieres ser feliz, empieza a agradecer. Por las cosas más pequeñitas, por las cosas que parecen más insignificantes, pero comienzas a generar un corazón agradecido. Entonces, hay que tener en mente lo siguiente. Se modela, se enseña, es parte esencial del liderazgo, es parte esencial de la iglesia que envía o la iglesia que se va a formar, es según el ejemplo de Jesús que la modela y enseña acerca de ella, incluye gratitud, intercesión y petición, y es con disciplina y con constancia. Rematemos esta parte con Colosenses 4, versos, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Vean que claro es el apóstol Pablo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Pablo nos está pidiendo que se consiga un buen transporte o que haya muchos recursos o que les vaya, que ellos tengan
todo el apoyo que no, Pablo pide que se nos abra la puerta y que habla quien escucha y quien puede recibir la palabra del Señor. Así que me parece que ese es un ejemplo muy hermoso de esta primera parte de la oración. Ahora, segundo punto dentro de este primer capítulo. El equipo de oración. Sin duda que es indispensable, importantísimo, que el equipo sembrador o el líder sembrador empiece formando un equipo de oración, que viene siendo lo que yo llamo una red de apoyo espiritual, o por lo menos un compañero de oración. Muy bien, vamos a ir estableciendo diferentes grados de complejidad. Lo más sencillo para arrancar, si tú eres un líder sembrador o eres parte de un equipo sembrador, es contar con un compañero de oración. Puede ser parte del mismo equipo de siembra o alguien que está fuera del equipo de siembra, pero con quien tú tienes la confianza de compartir un tiempo de forma regular, programada, para orar juntos, no solamente por nuestras vidas personales, sino por el proyecto de siembra de iglesias, el proyecto misionero. ¿Cuál es el propósito específico de un equipo de oración? Que el Señor abra puertas para la predicación del Evangelio. Y si ya conoces la comunidad y puedes ser más específico, por ejemplo, estás orando por un espacio en particular o por una situación que conociste que puede ser muy favorable o muy problemática, por alguna persona que ya conociste en ese barrio o por alguna oportunidad que tú crees que vale la pena aprovechar. En fin, puede haber muchísimos detalles que tú ya puedes tener, estés alimentado si ya estás en el campo, conociendo la dinámica del campo y alimentando tu oración con oraciones específicas que tú necesitas presentarle al Señor. Además, el equipo de oración es un equipo de apoyo especial para el sembrador y las necesidades que se detectan, el equipo viene a presentarle al Señor. Nos faltó esto, nos faltó esto otro, aquí hubo una carencia, aquí hubo una necesidad. El equipo de oración lo registra, lo anota, lo integra a su agenda de oración y lo convierte en un tema de oración del grupo, de el equipo de oración. El equipo de oración tiene una gran importancia. Es una forma de depender de Dios, de pedir el auxilio de Dios, de alimentarse del Señor, pero también en términos prácticos, el equipo de oración contribuye a la unidad y a la armonía. Cuando un equipo ora junto, hay unidad. Cuando un líder ora con su equipo, hay armonía. La oración logra unificar corazones y eso es muy importante y pone un espíritu de armonía en el grupo. También la oración ayuda mucho a tener confianza en las adversidades. Nos permite confiar en que Dios nos conoce. Él nos mandó, Él nos envió y Él va a suplir. Así que vamos sin temor, sin inseguridad, sino con la confianza de que el Señor va con nosotros y Él va a suplir nuestras necesidades. Y algo muy importante, el equipo de oración lleva un registro de las peticiones que el Señor ha contestado, porque eso alimenta nuestra fe, alimenta nuestra esperanza, nos provee de seguridad. Así que no dejes pasar una sola respuesta, porque cada vez que el Señor nos contesta, hay que registrarlo para poderlo incorporar a nuestra vida, nuestra gratitud al Señor por lo que Él nos ha permitido tener y cultivar. Muy bien. El segundo capítulo es visión y misión. Me extendí un poquito más en la oración, debo reconocerlo. Así que el capítulo 2 de visión y misión, vamos a verlo un poquito más ágil y vamos a quitarle un poquito de tiempo de la parte 2 de la clase de hoy para tener el desarrollo de ese capítulo 2. Entonces, yo le cambié al orden, el capítulo se llama Visión y Misión, porque me parece que primero es la misión
y luego es la visión. Primero es la encomienda, algo me encomiendan, y luego yo visualizo qué espero obtener. Entonces yo por eso cambio, me parece que es más adecuado, una lógica, empezar con la misión, más cuando es una encomienda. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y liberen. Uno puede decir, bueno, ¿cómo me imagino que va a ser el resultado de esa tarea, de esa misión? Entonces, permíteme por eso cambiarles el orden y empezar no con la visión, sino con la misión. Y también creo que ayuda mucho, porque ya la palabra misión se ha manoseado mucho. Entonces, propósito, creo que puede ayudar mucho a que yo me pregunto, ¿cuál es el propósito que tenemos como equipo? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestra razón de ir a colaborar en tal lugar, o en tal espacio, o en tal ámbito? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa parte de la clase? Que ustedes y yo podemos comprender al final de esa exposición breve, porque es importante que una iglesia misional tenga un propósito específico desde que va a empezar. No a tontas y a locas, sino ir con un propósito específico. Dos, segundo objetivo es ayudarles a comprender cómo se elabora una declaración de principio. Y esto es muy, muy importante. Y tercero, la importancia que tiene que el equipo cuente con una declaración de visión y cómo se establece la visión del grupo. Para ello vamos a tener también el apoyo de los textos de la Escritura. La misión, dice nuestro hermano, la visión, dice el hermano William, y yo lo estoy cambiando aquí. El propósito o la misión es el resultado de la oración. Es verdad. Había un hermano, cuando yo era igual de adolescente, otro, no que ya les platiqué, que era un hermano muy querido en la iglesia también, un diácono muy servicial y muy afable. Y él de repente nos dijo un día, hermanos, fíjense que a mí no me gusta orar. Y todos nos quedamos un poco como impactados porque pues era un líder de la iglesia. No esperábamos un comentario de ese tipo. Dice, es que, ¿saben por qué? Porque siempre que doblo mis rodillas para orar, el Señor me dice algo, el Señor me habla. Entonces, no, por eso mejor no quiero orar porque el Señor siempre me dice algo. La oración es el antecedente a la misión, al propósito. Si tú tienes una vida intensa de relación con Dios, de comunión, es muy probable que en ese tiempo en el que tú hablas con el Señor, Él ponga en tu corazón lo que Pablo llamó un peso de gloria, un peso de gloria. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta tuvo una entrevista con una periodista que le dijo, oiga, madre, díganos, ¿usted tuvo como su propósito en la vida ser monja? Porque era monja. Y le dijo, ¿sabe qué, señorita? Fíjese que no, no fue mi propósito en la vida. Y además es algo vocacional, ¿no? De gente se dedica a eso. Entonces fue ser enfermera, porque además de monja era enfermera. Y le dijo la madre, fíjese que no, tampoco. Ese no fue mi propósito en la vida. La periodista se quedó con cara de what, con cara de, entonces, ¿qué fue? Y le contesta la madre, fíjese que le voy a platicar una historia. Yo vivía en Nueva Delhi y por alguna razón tuve que ir a Calcuta. Me hospedé en uno de los hoteles de Calcuta y un día pude bajar a la ciudad, salir del hotel para caminar y saliendo del hotel me encontré sobre la acera que yo caminaba un hombre prácticamente desnudo que se levantó y se me quedó mirando.
Dice, cuando él y yo cruzamos mirada, yo sentí un escalofrío muy fuerte dentro de mí. Algo pasó que me impactó la visión de ese hombre leproso pidiendo limosna en las calles de Calcuta. Me dice, esa experiencia fue para mí la clave de mi propósito en la vida. Ahora puedo decirle que mi propósito en la vida no fue ser monja, no fue ser enfermera, sino ayudar a las personas a las que nadie ayuda. Bueno, aquí hay un ejemplo poderosísimo de lo que es una misión o un propósito. Se lo repito, ayudar a las personas a las que nadie ayuda. Y para ella, personas en ese momento significaba gente que vivía en Calcuta y a las que nadie ayuda significaba leprosos en las calles. Regresó a Nueva Delhi, renunció al hospital donde trabajaba, renunció a la orden a la que pertenecía, se fue a Calcuta y estableció una orden que hoy tiene grupos en muchísimos países del mundo, aunque ella ya murió, sigue teniendo hogares y hospitales para leprosos y personas que viven en las calles. El peso de gloria. Algo ha puesto Dios en tu corazón, un peso. Ahí se está perfilando el propósito. Y dirías, bueno, pastor, entonces no se trata de que yo tenga el peso de una iglesia. No, sí, porque muchas iglesias así empiezan, teniendo un peso peculiar por alguien. Alcohólicos, la iglesia que fundó un famoso evangelista hispano en Estados Unidos, que ha sido muy exitoso en términos de siembra de iglesias y de trabajo con personas con adicciones. Nicky Cruz, seguramente tú te acuerdas de ese nombre, y si no, búsquenlo, googleenlo, lo van a encontrar, aunque ya tiene muchos años, creo que sigue vivo todavía. Él empezó unas iglesias que se llaman Alcance Victoria. En México hay varias de estas congregaciones dedicadas a trabajar con personas adictas, pero se forman iglesias. Parte de la vida de esa iglesia es tener un lugar para que los adictos vivan ahí. Y todos los días son ministrados y ayudados y ahí hacen labores, trabajan. En fin, se les integra una vida congregacional, pero el enfoque es para personas con adicciones. Un peso de gloria. Leprosos, adictos, madres violentadas, niños de la calle, niños huérfanos, enfermos de diabetes, con ceguera. La lista es enorme, pero Dios pone un peso. Los campesinos en las montañas, los pescadores, los obreros en las fábricas. Dios pone un peso. Ustedes leyeron el documento del pastor Arturo Guzmán, las personas que nunca han tenido una cena de Navidad. Un peso, Dios pone un peso en mi corazón. Si tú logras identificar ese peso, ya podemos incluso ponerte 10 en el curso y cerramos el curso. La importancia que esto tiene para las iglesias misionales. ¿Por qué? Porque responden a una misión. No es una actividad como otras muchas. Responden a una misión que compele, nos compete, nos afecta, nos atañe en lo personal. Entonces, Proverbios 29:18 dice algo interesante. Déjeme, respecto a la visión, que es con lo que empieza nuestro hermano William. Yo ya les dije que prefería empezar con el propósito de la misión, pero vale la pena que leamos este pasaje, porque es interesante. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Primera parte del proverbio. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Donde no hay visión, el pueblo o sea, agarra para cualquier lado.
Cuando el equipo no tiene claridad en su propósito, agarra para cualquier lado. Cuando me aviente el aire, para allá voy. Y claro que a veces ese aire es el Señor el que lo empuja, si hay que ir, porque es Dios nos está diciendo, tu agenda era esta, tu estrategia era esta, pero yo quise por mi soberanía mandarte para allá. Y si estás seguro de que es el Señor, más vale que lo sigas y lo obedezcas, porque Él es soberano y Él muchas veces nos cambia la agenda. Queríamos algo y nos mandó para otro lado, como cuando Pablo dijo, quiero ir a tal lugar, quiero ir, y nada más no podía, porque Dios, el Espíritu Santo, no se lo permitía. Así que el propósito, decíamos, es el resultado de la oración. Es muy importante que el equipo y el sembrador defina lo más claramente posible el propósito del sembrador o del equipo sembrador. ¿Cuál es el propósito que está persiguiendo en ese proyecto de iglesia misional? Veamos qué dice Mateo 10, verso 5 y verso número 6. Mateo 10, 5 y 6. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Ese es su propósito, es su misión. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Hay lugares donde no hay que ir. Dice Dios, allá no vayas. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Allá debes de ir, donde están los descarriados. Muy bien. Prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Y esa fue la misión de los apóstoles. Clarificar. Claro que dentro de lo que he leído, generalmente siempre está presente en la misión que Dios nos da, ya sea todo lo que Jesús señaló o una parte de lo que Jesús señaló. Lo importante es que aquí quede claro que debe haber un enfoque definido de lo que Dios quiere que ese grupo haga, lo más específico posible. El propósito es la definición por la cual ese grupo o esa iglesia va a existir, los pasos necesarios para llegar a donde queremos llegar. Ese es el propósito que hay en el grupo. La visión se relaciona con la fe, porque es lo que esperamos alcanzar. La visión es el estado ideal que este grupo tendrá dentro de 3 años aproximadamente. Menos de 3 es muy corto, más de 3 es muy largo. ¿Cómo espero que este grupo que estamos empezando, esta iglesia naciente, esta iglesia misional que estamos formando, esté en 3 años? Y es recomendable que en ese momento dejes volar tu imaginación, sin restricciones. Aquí es que no va a haber dinero, es que no haber, o sea, sin restricciones. Piensa en el grupo. No pienses por lo pronto en instalaciones, pero sí en el grupo. ¿Cómo ves ese grupo? Dentro de 3 años que ya formaste, que ya se estableció esa iglesia, o se está por establecer, o en fin, no les doy ideas. Ustedes definan lo que es la visión a 3 años. Muy bien. No abundo más porque no quiero comerme mucho tiempo de la clase, de la segunda parte del curso, de la clase de hoy, y les pediría que dediquen unos tiempecitos, hacemos un stop también en el Zoom, para que anoten en su proyecto personal o ya en un equipo o en una iglesia, cuál sería el propósito y la visión. Esto va a requerir un poquito más de tiempo, pero vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. No esperamos a que esté perfectamente pulido, pero sí comience a estar esbozado. Así que le pedimos a Lupita que tenga unos 10 minutos para que puedan trabajar y definan con claridad cuál es el propósito de esa iglesia misional y cuál es la visión de esa iglesia misional. Y por aquí
cerraríamos la primera parte de la clase y hoy enseguida que ustedes terminen de trabajar esto, pasamos a la segunda parte de la clase de hoy.